10 movimientos para grabarte a ti mismo cuando estás solo. Esto es Droneando número 277. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Calle, hola droners, pues nada, muy bien. Hoy vamos a ver, ¿no? Esta forma de grabarse a uno mismo. Esto que nos suele vender DJI con todas estas tecnologías que nos suelen, sorprender, ¿no? El Track 5, todo esto. Pero hoy, Calle, ¿cuál es la idea? ¿Vamos a utilizar estas tecnologías o es más nosotros utilizando el dron? Sé que muchos las utilizarán y no por ello Ujú. vamos a culparlos. Lo que vamos a trabajar nosotros hoy aquí es hacerlo nosotros manualmente porque vamos a conseguir mejores resultados y además es que hemos hecho algunas encuestas Ujú. vinculadas con esto para ver un poco cómo está trabajando la gente, si la gente lo utiliza. Y hay bastantes personas que no están contentas cuando se graban a sí mismo. Y es que es mucho más complicado de lo que parece, porque uno podría pensar, bueno, pues nada, yo pongo el dron ahí, aparezco en plano y ya queda guay. Y la verdad es que no, la verdad es que si no trabajas ciertos aspectos, ciertos conceptos, no va a quedar muy bien. Y hoy venimos con 10 movimientos, vamos a ir de más fácil a más difícil, vamos a acabar realmente haciendo algunas cosas complicadas, Ujú. que nos van a ayudar realmente a que esos planos, autoplanos o autograbaciones queden Sí, muy, muy épicas. genial. Entonces, ¿empezamos ya por la primera? Empezamos por la primera si quieres. Decir antes un poco que bueno, que da un poco igual el dron que tengas, sea el Mini 2, sea un Mavic 3, sea Ujú. van a haber algunas diferencias, sobre todo, por ejemplo, si es un Mini 2, pues tenemos que tener en cuenta que no tiene sensores, por ejemplo, y Claro. eso puede ser un hándicap a la hora de grabarnos nosotros mismos si hay algún obstáculo, si hay árboles y, bueno, ramas, etc. Ujú. Pero en principio son movimientos que se pueden hacer con cualquier dron. Y el primero de ellos, ya hemos dicho que vamos a ir de más fácil a más difícil, es el trípode, que Ajá. como su propio nombre indica, pues bueno, es el más sencillo, Dani. Así es, ¿no? Yo visualizo que será algo parecido a lo que tenemos ahora mismo aguantando nuestras cámaras, que es algo, a ver, como tengo aquí un trípode, tengo aquí un mini trípode, calle, de la marca Hobby, ¿te acuerdas? Que compramos. Y nada, cuéntame de cómo funciona esto de poner el dron en modo trípode. Pues es simplemente dejar el dron en el aire, como si hubiera Ujú. un trípode en el aire y no tocar el mando. Un movimiento que puedo entender que a lo mejor no es el más espectacular, no, Ya. puede que no sea el más atractivo, el que la gente se mate más por hacer, pero sí que es cierto que yo noto muchas veces cuando veo este tipo de planos que hay pilotos que se complican mucho la vida, hacen movimientos extraños Ujú. y hay que empezar por el principio. Y un buen movimiento trípode, es decir, dejar el dron en el aire, pero con una buena composición, dejando su espacio a la montaña, por ejemplo, si estamos haciendo un senderismo, dejando su espacio al cielo, proporcionando bien todo lo que tenemos, es muy bueno. No es el más espectacular, no es lo mejor que podemos hacer con un dron, pero sí que es muy, muy bueno. Y además sirve para mostrar nuestro entorno, no solo a nosotros, que nosotros seremos el elemento que le dará dinamismo a ese plano, sino que Ujú. nos mostraremos a nosotros y al entorno, ¿no? ¿Dónde está Cayetano? Pues ponemos un plano y veremos a Cayetano en la montaña o Cayetano en la playa, donde esté. Y yo creo que sí que es un movimiento que, bueno, no sé si llamarlo movimiento es lo más adecuado, pero bueno, un plano de dron Ujú. que en todos los vídeos puede tener cabida en un determinado momento y ya digo, pues sí que es un plano que yo creo que merece la pena probar. Entiendo. Porque creo que las ventajas, ¿no? Respecto a tener una cámara en mano, pues sería esa, ¿no? Que si quiero meter el dron el dron, la cámara en este caso a 1 metro, a 2 metros, pues siempre levantando el brazo o a lo mejor con una escalera, puedes. Pero claro, cuando ya hablamos de 2 metros y medio hacia hasta 20, ¿no? Que podría ser lo que podemos poner el Mini 2 prácticamente en cualquier parte, si no hay CTR, claro está. Es una ventaja enorme, ¿no, Calle? Poder poner una cámara en estos sitios, ¿no? Entiendo yo que, claro, estamos acostumbrados al cine y a pues series ahí con un presupuesto enorme que, claro, pues esos pueden utilizar desde grúas o cualquier tipo de otras herramientas para poner cámaras a grandes alturas. Pero nosotros, que ahora mismo estamos pensando en grabarnos a nosotros mismos, ¿no? Ser, por ejemplo, parecer youtubers y crear contenido para nosotros, es una herramienta fantástica, ¿no? Imagínate de que hay algún creador de contenido que solo tenía una cámara en mano, o a lo mejor tenía un selfie palo, como mucho, que puede levantar la cámara, no sé, hasta 2 metros, 2 metros y medio. Ahora con esta idea podía levantarlo prácticamente hasta la altura que quisiera, ¿no? Hasta 120 metros, obviamente. Y nos da unas posibilidades increíbles, aunque tú digas de que es algo muy simple y que hay cosas pues, más interesantes que hacer con dron, que obviamente las hay. Para alguien que no tiene dron, para algún creador de contenido, puede ser una revolución, ¿no?
Es que yo muchas veces me he visto en esas, de ostras, me gustaría poner la cámara a 3 metros, que ya ves Claro, tú, es una cosa muy asequible, pero es complicadísimo. En cuanto a un trípode que tenga esa altura, luego que tú tengas la habilidad de poder manejar la cámara, operar la cámara, pues poder ver lo que ve la claro. cámara también es complicado. Ujú. Son cosas que a lo mejor no te paras a pensarlo y con un dron simplemente 5 metros, dejas el dron ahí, ¡pap! 5 Así metros es. y ya tienes algo que de otra forma es muy, muy complicado. Nosotros, muchos lo utilizan este plano para introducciones, se puede utilizar Ujú. para introducciones, pero vamos a ver otros hoy que son mejores para estas introducciones. Yo metería este plano para un momento intermedio de calma a lo mejor en nuestro vídeo, en el que no estuviéramos en modo clímax y quisiéramos, pues bueno, tener un momento ahí de composición, de situar al espectador, pues todo eso lo podemos hacer con el modo trípode. Ya digo, no es el más espectacular, pero ya nos aporta un valor que sin dron pues sería o muy difícil o imposible o carísimo o bueno, Ya. o haría falta más personas, porque lo que vamos a ver hoy es que son planos en los que solo hace falta tú, una Claro, persona. ahí está. ¿Qué Veremos es? que hay algunos que Mm. con más personas se puede hacer, pero esto es una persona. Entiendo. Que es justamente lo que estaba pensando, Calle, antes de hacer este vídeo y este podcast, que era eso, de que antes para hacer cualquier tipo de contenido audiovisual, pues imagínate, antes de los drones, que tenías que tener helicóptero o algún tipo de avión, o entiendo yo, para hacer planos aéreos, que es lo más común en las películas y series. Y ahora mismo estaba pensando yo en esta especialidad, ¿no? Creo que es fotografía o buscar espacios donde poder hacer la película. Con un Mini 2, por ejemplo, podías buscar estos lugares y como bien has dicho tú, ¿no? Estas composiciones en lugares de forma muy, muy barata. Porque antes, claro, Claro que sí. entiendo yo que vas con una cámara de fotos buena y luego vas al director, mira, he encontrado estos sitios, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, gracias a un dron, que hoy en día tiene RAW y 4K y tal, que es súper pequeño, menos de 250 gramos, el ahorro y de equipo y de todo en general, hasta por hacer una película, tiene que ser enorme, ¿no, Calla? No sé si esto lo habías pensado, pero me parece increíble. Sí, se trata del equipo de localización de una película que va, antes de que empiece la película, va a los lugares a ver si sirven para esto o para lo otro. Ujú, Por ejemplo, estoy pensando en los documentales de detrás de las cámaras de El Señor de los Anillos, ujú, en los que se ve como el equipo de localización, pues es eso, eran pues 2, 3, 4, 5, sí, que iban cada uno con su cámara, apuntando, tomando notas, estuvieron unos muchos meses deambulando por Nueva Zelanda para encontrar esas localizaciones perfectas para la película claro. y casi siempre eran ellos por el campo con la cámara, pero había veces, sobre todo en la película ya sabemos que hay mucha montaña, mucha nieve y tal, y tenían que alquilar un helicóptero, subir todos al helicóptero, vámonos para arriba, Claro. y bueno, evidentemente eso era cuando había helicóptero disponible, otro mundo. Ahora Sí, con sí, sí. cualquier dron, además en un momento en el que estás localizando, es importante tener calidad, pero tampoco es lo más importante. A lo Claro, mejor claro, claro. entre 5,4K y 4K, pues con el 4K te conformas. Así Ya. que por supuesto que sí. Claro, luego cuando ya vas con todo el equipo de 200, 300 personas y tal, y llevas las cámaras RED o la cámara que sea de 2 millones de euros, pues ya puedes Eso hacer es. lo que te dé la gana. Pero claro, para buscar sitios, ¿no? Que sería esta la idea, vamos, con un Mini 2 está, vas que tienes suficiente para crear este contenido. Así que muy guay, aunque parezca muy sencillo, el trípode, ¿no, Calle? Vamos, si le pegamos una vuelta podemos seguir hablando hasta el infinito. Así que pasamos al siguiente. El siguiente sería la grúa, que un Ujú, poco viendo lo que hemos hablado ahora de que son planos que a lo mejor no los asociamos directamente a lo que puede hacer un dron, pero ujú, sí que son planos que sin un dron son una pesadilla o carísimos o imposibles, ¿no? Y en ese sentido, y un poco también imitando al cine, está la grúa, porque la grúa es un movimiento de cine que es, vamos, un recurso súper utilizado en las películas, sí, que para hacerlo, pues evidentemente tienen que montar una grúa. Eso significa que hay un operario de grúa, los claro, mecánicos que la montan, es un engorro. Nosotros eso lo podemos hacer con nuestro dron. Y el único ya, movimiento que tenemos que hacer es situar el dron a una altura similar a la nuestra, es decir, a 1,5 metros, por ejemplo, ujú, y en un momento dado emprender, por ejemplo, una marcha, andar hacia adelante y mientras empezamos a andar que el dron suba. Vamos claro, con un único joystick, subimos muy lentamente, imitando el movimiento de la grúa y nos queda un plano súper cinematográfico ya, que además está ya involucrado en el storytelling, ya no lo está diciendo empieza el camino, o al revés, o una curva que baja, una curva que empieza a unos 10 metros o 5 metros y va bajando, va descendiendo conforme nosotros nos acercamos al punto de grabación donde está el dron con el gimbal recto
Y ese movimiento es algo que casi nadie utiliza, porque ya digo, mucha gente empieza a complicarse la vida y yo quiero hacer aquí piruetas y tal. Ya. Está bien, veremos algunos planos complicados también hoy, pero estos sencillos significa que vamos a necesitar menos intentos para grabarlos, ahorraremos batería. Ahí es. Significa que si esto lo tenemos apuntado en un papel, pues tengo que hacer una grúa, un trípode, no sé qué. Aunque no nos parezcan súper espectaculares, los grabamos porque nos cuestan poco y ya tenemos de recurso para el vídeo. Y en este aspecto, pues la grúa yo creo que es de nuestros favoritos. Ya. Es que yo respecto a lo que acabas de decir, de que nos complicamos la vida, tengo la sensación que sobre todo los vídeos de FPV, que son de giros, por ejemplo, tengo uno en mente, Calle, que es justamente de aquí del Intempo, de un piloto de dron que es italiano. Y claro, es un vídeo totalmente diferente, no tiene nada que ver ni a películas, ni a series, es algo que no había visto nunca, ¿no? Una bajada, una para arriba. Claro, cuando vemos el marketing de los drones, la sensación que me da es que tampoco tiene que ver mucho con series o con películas, es todo muy rápido, estilo Reels, ¿no? Mucho contenido, súper rápidos, todo súper velocidad. Y claro, cuando coges el dron y tienes acceso a los dos joysticks, tienes acceso al gimbal, tienes acceso a infinidad de cosas, claro, dices, es que esto no es algo simple, esto hay que darle caña, tiene que haber movimientos complejos. Y claro, es lo que tú dices, si al final, si quieres hacer algo bonito y agradable para la vista, que te atrape, ¿no? Como consumidor, que hoy en día es que no sé cuántas horas pasaremos viendo vídeo, pero yo, entre las redes sociales, luego Netflix, luego la televisión, es que todo es audiovisual. Y claro, no sé ese estilo, ¿no? Es más, por lo que decimos, una grúa, un trípode. Y es eso, tengo la sensación de que la gente se complica muchísimo, pero es normal porque la educación que recibe Calle es esa en el mundo dron. FPV, movimiento, pam, pam, pim, pam, rápido, rápido. No sé, ¿qué opinas? Lo que pasa aquí es que este tipo de vídeos promocionales que comentas tú, que además es como tú dices, Ujú. tienen que ser vídeos en los que se venda el producto. Entonces, tiene que ser un vídeo que se note que está hecho con un dron. Y si Ya. es un FPV, tiene que ser un vídeo que se note que está hecho con un FPV. Y ahí es un vídeo súper dinámico que un minuto y pico pues atrae mucho la retención de audiencia. Ujú. Pero como historia en sí, a la hora de meter eso en otro vídeo, pues no es lo que se busca sobre todo en películas. Cuando tú estás viendo una película, Ya. lo que normalmente quiere el director es que te metas en la historia y que no estés pensando, ah, mira, aquí han metido una grúa. Ah, mira, aquí han metido un traveling. Ah, mira, aquí han metido no sé qué. Ya. Yo, de hecho, por ejemplo, de las últimas películas que he ido a ver al cine, una que se llama Licorice Pizza, una película rarísima, Ujú. ha tenido reviews, vamos, excelentes porque el director es Paul Thomas Anderson, que es uno de los niños mimados de la crítica. A Ujú. mí la película no me gustó porque la historia no me pareció lo suficientemente interesante, pero si entras en IMDb o en Film Affinity tiene unas notas espectaculares. Entiendo. Y este director es un enfermo de los travelings, de meter una cámara encima de una vía del tren Sí. y si una conversación la puede grabar en traveling, mejor que frente a frente en una cafetería, ¿no? Entonces hay un montón de travelings y abusó tanto de eso que yo al final estaba pensando, mira, otro traveling. Yo estaba pensando, aquí está el de la cámara encima del tren, dos empujando, o el del micro corriendo detrás, y al Ya. final yo estaba más pensando en eso que Disfrutar en de la la historia, que es lo película. importante. Ya. Y yo creo que la mayoría de películas buscan eso. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de asemejar nuestros planos al cine, que es Claro. realmente lo que queremos, y no que se note que está hecho con un dron, que es un poco extraño que lo digamos nosotros, que somos los defensores número uno de los drones, pero realmente el dron es una herramienta más para contar Claro. historias, que es lo Ahí importante. está. Es la clave. El objetivo son las historias. Sí, sí. Y en muchas películas, y sobre todo también esto lo comentamos en muchos cursos, sobre todo en el de planificación de vídeos y en el de filmación con dron, tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos contar y cuando lo sepamos vamos a ver qué herramientas tenemos para hacerlo, que no al revés, que es lo que hacen mucho, que es vamos a ver qué herramientas tenemos y con ello vamos a ver qué historia podemos contar. Y esto significa que si tienes un slide, pues todo slide, todos los planos Ujú. slide y no va a quedar bien. Si tienes Ya. un dron, todos los planos aéreos, tampoco va a quedar bien. Ujú. Nos pasa lo mismo, Dani, con este tipo de vídeos promocionales con los promocionales de gimbal. Yo soy un enamorado de los gimbals, pero cuando hacen el promocional del gimbal tiene que ser, pues, tiene que hacer un 360 porque el gimbal hace 360. Ahora tiene que hacer un paneo super bestia porque es que el gimbal lo es capaz de hacer. Ahora tiene que hacer y tiene que mostrarte los puntos fuertes, pero al final no estás
utilizando un gimbal para contar historias, sino estás para vender, haciendo un vídeo para venderlo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es un poco lo que nos pasa con estos vídeos que tú comentas. Entiendo. Pues eso, chicos, tenéis que tener presente, pues eso, de que estamos hoy hablando justamente de estos movimientos tan simples que nadie los comenta, pero que realmente si queremos contar historias, pues son fundamentales que los tengamos presente justamente para hacer el guión que siempre, como bien ha dicho Mayo, lo tenemos presente en infinidad de nuestros cursos, la organización, lo primero que tenemos que hacer antes de coger el dron. Así que calle, seguimos, que no Seguimos ahora comentamos. con un tip, porque hemos estructurado este guión de una forma diferente a lo que Ujú. solemos hacer. Tenemos los 10 movimientos, que vamos a verlos por supuesto, pero también hemos metido tips, que además el primer tip va un poco de lo que hemos estado hablando, que es piensa en tu dron como un equipo de grabación. Es decir, Ujú. piensa como ostras, ¿cuántas cosas puedo hacer con el dron que sin él me harían falta un grupo de cosas, ¿no? Sí. Y la pregunta que os quiero hacer es, ¿cuánto costaría tener un operador de grúa? Una persona que esté ahí operando, montando, o un equipo completo de grabación, pues eso, de la cámara, el del foco, el gimbal, todo eso. Y gracias a la tecnología de los drones, pues no nos hace falta nadie más que nosotros mismos. Y eso es un poco lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer estos planos. Y en ese sentido, el tercero que queremos hablar es el ascensor cenital, que es otro plano muy simple, que este sí que se hace más, porque ya digo, no es de los más impactantes, pero ofrece una perspectiva totalmente distinta a lo que solemos ver desde el suelo, porque lo que estamos viendo es un cenital, que es una perspectiva vertical hacia abajo, como si estuviéramos en un satélite, y este sí que se utiliza más, pero no de esta forma, porque también suelen complicarlo y hacer rotaciones y cosas raras. Aquí simplemente es un ascensor, es decir, que la cámara apunte hacia abajo y que el dron suba o baje muy lentamente, mientras nosotros entramos o salimos del plano, estamos andando, estamos tumbados, por ejemplo. Esto algunos sí que lo hacen, que se tumban en el suelo Sí. y hacen ahí un ascensor de cenital, y esto sí que queda muy muy chulo. Ya. Y también es de estos planos que es muy sencillo, es decir, no nos va a requerir muchos intentos, vamos a ahorrar mucha batería y que nos va a cuadrar seguramente en nuestro vídeo. Justamente ese plano que dices lo he visto mucho en la playa. Están tumbados en la Exacto. playa y se ven ellos a 2 metros de altura y de repente sube el dron hacia arriba. Y la Eso verdad es. que queda muy bien porque ya se ve el mar y la playa entera y está genial. Sí, sí, sí. Y es como De bien hecho, este dices. tipo de planos... Ujú. Dime, dime. Que es como bien dices, que esto si tuvieras que hacerlo con otro dispositivo que no, con otra herramienta que no fuera un dron, una grúa, por Fíjate. ejemplo, tendrías que tener ahí un armatoste y como mucho no sé cuántos metros podrías subirlo. Aquí puedes subirlo si estás en la playa seguramente y si estás fuera de ciudad, pues seguramente lo podrías subir hasta 120 metros, que ya sería una perspectiva rollo Google Maps, ¿no? Que Sí. sería súper increíble. Así que simplemente era comentar eso. Ujú. De hecho, yo empecé en el mundo de los drones por este plano, porque mi objetivo era, ya sabéis, bueno, los que nos conocéis ya sabéis que soy historiador, y mi objetivo era ser arqueólogo Ujú. y ser la persona que con un dron va llevando el seguimiento del yacimiento con fotos cenitales. Algo que sin dron era una pesadilla. Tenía que venir uno con unos palos que además no se levantaba mucho, solo eran 3 metros. Al final, si era un yacimiento grande, tenía que hacer varias fotos, juntarlas, no quedaba bien. Ese día prácticamente no se podía excavar porque era el día de las fotos. Y yo dije, ostras, hay un dron. Vamos, va a decir, apartar un momento, chicos. Despegas el dron, foto y bajas. Pues ya puedes seguir, y ya está. Y así una al día o una a la semana y tienes el seguimiento completo de yacimiento, y es precisamente este tipo de plano, que además de este que has comentado tú, Dani, en la playa, hay Ujú. aplicaciones creativas brutales. Por ejemplo, cuando he visto un montón en modo vídeo, esto en modo estático, es decir, el, Sí. el modo cenital, ni siquiera sin ascensor, el dron como un trípode, y grabando hacia abajo en un momento en el que en la playa es atardecer, es decir, el sol está muy perpendicular ya, muy, muy cayendo, y hay Ujú. dos personas, que nosotros vemos dos cabezas desde el suelo, lo vemos como si fuera la gorra, pero que van andando hacia, o sea, uno va hacia el otro, y como la sombra se proyecta tanto, nosotros vemos la sombra como si fuera una persona real, porque está como sobre la arena, y nosotros desde nuestra perspectiva cenital vemos ese juego de sombras, y hacen como que van andando, como que se abrazan, como que forman un corazón, y hay aplicaciones creativas bestiales que Ya. apenas requieren conocimientos avanzadísimos de pilotaje de drones, porque simplemente dejar el dron ahí en medio, pero siempre hay una salida creativa. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Es justamente ahora estoy recordando ese tipo de reels y se comparten muchísimo, tienen un impacto increíble, porque es eso, es algo que no vemos ni en series, ni en películas, ni en televisión y llama muchísimo la atención. Entonces,
Sí, sí. Con algo tan simple como un ascensor cenital, lo tendríamos sin tener que simplemente pues poniendo la cámara hacia abajo, el joystick izquierdo para hacia arriba y ya está, ¿no, Caña? Sería súper simple. Sí, este yo lo utilizaría, sobre todo recomiendo utilizarlo como transición entre escenas o entre momentos de nuestro vídeo en Ujú. el que estamos moviéndonos de un punto a otro, pues empezamos por ejemplo, el senderismo hacia el pico de la montaña, pues una transición en la que nosotros hacemos ese ascensor cenital y nosotros entramos de plano, es decir, empezamos sin que estemos en plano, entramos andando y salimos. También queda muy bien este con coches, aunque, bueno, este sirve tanto para coches como para personas. Veremos alguno que queda muy, muy bien para seguir a coches, autograbarnos cuando estamos en un coche, pero este en concreto pues sirve también para ir andando a un sitio y nosotros entrar en plano tucu, 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 y salir mientras el dron está haciendo ese ascensor cenital. Genial. Seguimos con el seguimiento cenital. Sí, este es algo un poco más complejo, ¿vale? Aquí ya vamos a Ujú. empezar, ya hemos dicho que vamos de más fácil a más difícil, vamos a empezar a complicar un poquito las cositas y es más complejo, pero también es más dinámico, también es que nos va a dar más cositas de lo que nos daba el anterior. Y la idea es que es fingir como que un satélite nos está siguiendo. Muy Ujú. sencillo. El dron cenital, es decir, apuntando hacia el suelo la cámara, y en lugar de que nosotros aparezcamos en plano, andando, y salgamos de plano, Claro. simplemente tenemos que hacer que el dron vaya a nuestra velocidad. Es decir, que nosotros situarnos justo en el centro del plano, que esto con las ayudas de la regla de los tercios y la cruz va a ser algo más sencillo. Y mientras nosotros nos movemos, el dron se tiene que mover a la misma velocidad, que esto lo haremos con desplazamiento lateral o frontal, con el joystick derecho, y este va a quedar muy chulo porque se va a mover un poco, parece que se va a mover la Tierra a nuestro alrededor y nosotros vamos a estar estáticos, así que Entiendo. este es un plano que queda muy chulo. Entonces, para entenderlo, pondríamos el dron a unos 5 metros de altura, o bueno, entre 3 y 5, y ponemos la cámara hacia abajo, y entonces ya empezamos a mover el joystick derecho hacia arriba, ¿no? Y entonces empezamos a movernos e intentamos siempre estar en el centro de la imagen, ¿no? Mirando el mando ahí, poco a poco, disimulando un poquito, y ya nos seguiría. Eso es, Esa es la idea. eso es. Y eso puede quedar muy bien, ya no Ujú. solo como parte de un vídeo chulo, sino que esto es el típico plano que, por ejemplo, 5 o 10 segundos de esto en un reel queda muy muy bien, de tú paseando por la montaña. De hecho, hay Ya. aplicaciones creativas muy potentes que son un poco más complejas, pero que es utilizando este tipo de plano y buscar, por ejemplo, tres escenarios distintos, pues playa, montaña, desierto, no sé. Y Ya. somos nosotros andando por la playa, que se corte el vídeo y el siguiente plano sea nosotros andando por la montaña con la misma perspectiva, el mismo todo, y eso queda muy guay, porque es como que estamos viajando, es como que estamos cambiando de entorno mientras nosotros somos los mismos y por eso mismo nos sirve mucho para hacer alguna transición, algún cambio entre escenas. Y esto lo podemos hacer manualmente, que seguramente nos cueste un poco, pero si no, aquí es donde podemos utilizar el Active Track, por ejemplo. Aquí sí que nos puede venir bien el Active Track. O a Claro. malas, hacer un tracking en postproducción, que esto sí que puede ser muy, muy útil, porque va a ser complicado hacerlo perfecto. Y en postproducción, simplemente con dos clics, podemos hacer que se clave perfectamente el centro de la cámara a nuestra cabeza y el movimiento sea, vamos, como un clavo. Claro, aquí entiendo, Calle, que tendríamos que subir un poquito más, ¿no? Para utilizar el Elastic Track, bueno, el tracking en postproducción, con el objetivo de que haga redimensione, ¿no? La imagen en base a lo que necesite. Sí, Para, ¿no? sí. Además, Genial. aquí es donde nos tenemos que aprovechar del 5K, del 4K, Claro, para grabar más amplio de lo que necesitemos y luego hacer un rescalado o lo que necesitemos. entiendo. Genial. Pues, ¿qué tip tenemos por aquí? Tenemos mi tip favorito, ya sabéis que soy un enfermo del gimbal, y el tip número 2 que queremos dar vinculado con estos movimientos es pensar en el dron como si fuera un gimbal. Realmente es un gimbal, porque es un gimbal en el aire, solo que muy pocas veces nos paramos a pensarlo. Y realmente desde hace 5 o 10 años la tecnología de los gimbal ha cambiado el mundo audiovisual, ha cambiado el mundo de las películas, de los videoclips, de casi Ujú. todo. Antes hacía falta un operador específico con materiales carísimos, con equipo carísimo, para hacer un Steadicam que además tampoco llegaba a tener las posibilidades reales que tiene un gimbal, simplemente era tener la suavidad. Pero Sí, ahora con un gimbal, pues bueno, tenemos prácticamente, para mí es la herramienta creativa que más me estimula. Y la parte mala es que los gimbals son bastante caros ya. y que la curva de aprendizaje es bastante elevada, la verdad, hay que decirlo, es muy complicado que tú el primer día que cojas un gimbal lo manejes bien. Que por cierto, sobre esto tenemos un curso de gimbal en Dronando.info que además es de nuestros mejores cursos. Si estás Ujú. en la academia, métete y hazlo porque vas a aprender un montón y además es un curso súper divertido porque salimos Dani y yo a la calle a grabar. Así que bueno, si quieres gimbal, ahí tienes gimbal, pero si no,
nosotros podemos hacer lo mismo o casi lo mismo con nuestro dron, y es ahí donde creativamente podemos desarrollarnos mucho más si tenemos eso en cuenta, porque tenemos que pensar más en vuelos bajos y movimientos lentos que no pues lo que suele hacer todo el mundo, que es, venga, pues tengo un dron, ¿qué puedo ir a 120? A 120, y lo grabo todo a 120 metros de altura, que para un plano está bien, para dos planos está bien, pero para todo a 120 es aburrido. Así que tenemos que pensar eso, que es justamente lo contrario que hace casi todo el mundo, pero yo os digo que si pensáis así, vuestro chip, vuestro click va a cambiar un montón. Totalmente de acuerdo, porque me acuerdo que antes de que estuvieran los gimbals estaba esto que eran contrapesos. Y eso, la Mm, curva de aprendizaje también era súper compleja porque enseguida sí, no sé ni cómo se llamaban. Lo único que sé que valían también muy caros y sí, eran un Steadicam. una Steadicam, muy bien. Y claro, lo que comentas, desde que están aquí los gimbals, que es a nivel digital, pues controlan la gravedad y todos los motores van haciendo fuerza para que todo el rato pues tengas la imagen más estabilizada, pues es una locura. Mm, Y es tener esta herramienta es un cambio bestial para poder hacer pues contenido que se parezca a las series y a las películas, como decíamos antes. Y lo tenemos justamente en el dron, al mismo precio. Entonces, una cámara voladora más gimbal y aparte 4K, calle, ¿qué más podemos pedir, no? Solo así con un es. dron prácticamente podías hacer contenido prácticamente súper profesional o de serie o de película o de televisión, documentales o simplemente noticias. Y obviamente, a ver, si no hay sol, ¿no? Si no hay luz, es más complejo porque ya sabemos que el sensor es muy pequeño, por ejemplo el del Mini 2, aunque si nos vamos a un Mavic 3, la cosa cambia. Y la verdad es que es increíble poder tener tanta tecnología en un dispositivo tan pequeño, Calle, y al final un precio que, como hemos hablado, por 400, 500 euros, solo el dron, ¿no? Porque luego podemos decir el mando y las baterías y tal, que todo esto cae en un Steadicam. Es que no sé si te acordarás, dará unos 6 meses o 9 meses te pasé un enlace de Wallapop y dices, mira, hay un Steadicam, no sé qué, que vale 600 euros, están vendiendo y valía 2000 euros. No sé si te acordarás de un Wallapop que te Sí, envié aquí en Alta Vieja que lo vendían. Y tú me dijiste, Dani, pero si eso no es un gimbal, es un Steadicam. Y yo, hostia, es verdad. Me quedé ahí con la marca. Claro, aún hay muchas marcas de Steadicam, ¿no? Que están ahí a tope aún. Increíble. hay un youtuber que se llama Philip Bloom, que es de mis Ajá. favoritos porque la calidad que aporta este señor, porque es un señor, es increíble. Y él es un cinematógrafo, él habla de películas, de cómo hacer Sí. películas, de cómo contar historias con una cámara. Y cuando hace reviews de drone, que además son de lo que más ve la gente, están muy, muy bien porque él siempre dice, ya sabéis cómo vuelo yo no soy de volar alto, yo soy de volar lento y bajito, como si fuera Ujú. una grúa. Y es un poco ese chip, porque además él, fijaos hasta dónde llega el punto, se queja un montón de que los últimos drones de DJI, el modo cine, Sí. que ya sabéis que nos encanta y que para la mayoría de estos movimientos el modo cine va a ser clave, pues según él dice, y hasta que él no lo dijo, yo no caí, el modo cine es demasiado rápido. Porque antes estaba el modo trípode, que lo teníamos por ejemplo en el Mavic 2, que era mucho más lento. Aunque tú Ya. le dieras a tope ahí al stick, el dron apenas se movía. Y eso para este tipo de movimientos en los que queremos que todo sea lento, que pasar cerca de cosas, pasar bajito de cosas, pues ese valor es muy bueno. Y este señor cada vez que puede se enfada un montón porque que nos devuelvan el modo trípode y tal. Y él se queja un montón. Y en este sentido, pensando que nuestro dron es un gimbal y movimientos cortitos y tal, hay un movimiento que es la estrella de este tipo de grabaciones, autograbaciones, que es el seguimiento frontal, que es simplemente que el dron nos siga o que nosotros lo persigamos a nuestra altura, es decir, que nos dé una perspectiva ahí como de videojuego. Es Ujú. un movimiento que es más complicado de lo que parece, ¿vale? Y aquí es donde mucha gente puedo entender que me diga, yo es que me grabo pero no me gusta cómo queda. Porque es un movimiento que parece muy sencillo, en plan, ostras, porque el dron está ahí atrás y que grabe. Pero que si no compones bien, que si la velocidad no está adecuada a tu ritmo, que si el gimbal no está bien inclinado, puede quedar muy mal. Entonces, es más complicado de lo que parece, nos requerirá alguna prueba más, algún ensayo más, pero el objetivo es ir a la misma velocidad que nosotros, que el dron vaya, imaginaos, persiguiéndonos desde atrás, y en esto, Dani, ¿qué conseguimos en cuanto a la perspectiva? Pues esto la verdad es que siempre me recuerda calle a los videojuegos. Tenemos aquí, siempre me viene a la cabeza cuando hablamos de esto, la Nintendo 64, el Mario Kart no, el Super Mario 64, que era, no sé si Mm, recordáis ese muñequito que iba con una nube y con como si fuera una caña que aguantaba una cámara, pues esta idea, de, pues un videojuego en tercera persona.
Y claro, esto lo que conseguimos, Calle, es que estás dentro de un videojuego, de una película. A la persona que está, en este caso, los videojuegos, ¿no? Pues está súper inmerso dentro de la historia. Y es una oportunidad que tenemos que es que no sé muy bien cómo se podría hacer si no fuera con un dron, la verdad. Bueno, entiendo yo que con un equipazo de gente, pon la cámara aquí, o con grúas y tal, se podría hacer. Pero es que ahora mismo, con el mando y tal, si te ponte delante, ponte detrás, o con el Active Track, ¿no? Es increíble. Con el Air 2S, que creo recordar que fue el último que probamos, era una bestialidad tener este tipo de oportunidades. Mueve para aquí, mueve para allá. Y si te mueves rápido, te sigue. Que eso es lo increíble, ¿no? Sí. Que me recuerda a Mario 64, no, pero el GTA, no sé si te cae el Vice City, que fue el primero que creo que jugué con esto, corrías y la cámara te seguía y tal. Y luego puedes mover Sí, más sí, lejos, sí. más cerca, tal. No sé, Calle. Bestial. Pues sería eso. Lo que te costaría, pues eso, me voy a la montaña, voy a llamar a un amigo o amiga para que venga a grabarme. Aquí no, aquí con el dron, me hace un seguimiento. Ya digo, es un plano que nos hará falta repetirlo alguna vez más, pero sí que queda muy, muy chulo. Y nos va a servir muy bien para también esa transición entre localizaciones o cambio entre secuencias. Esto lo podemos combinar con lo que ya hemos visto. Ujú. Hacemos un trípode, un ascensor cenital y uno de estos, y ya hemos hecho la transición entre plano y plano. Nos viene muy, muy bien. Y muy vinculado con esto, también está el seguimiento lateral, que sería nuestro sexto movimiento, Sí. que este sí que aporta muchísimo valor. Este es uno de los planos que dices, joder, este se lo ha currado, este se lo ha pensado, este maneja un dron, estamos subiendo el nivel, ¿no? Ujú. Es lo mismo que hemos visto, es decir, que el dron nos siga, que también puede ser que nosotros sigamos al dron, es decir, que el dron vaya marcha atrás y nosotros vayamos persiguiéndole, también queda muy bien. Aquí es lateralmente, es decir, que el dron vaya hacia nuestro, o sea, que vaya a nuestra velocidad desde el lateral. Este sí Ya. que es complicado porque cuadrar tanto la velocidad como el ángulo del dron que esté perfectamente paralelo a nuestro camino, eso es complicado. Además también tenemos que tener en cuenta pues que eso, que si hay alguna rama, que si hay alguna cosa, se nos va a complicar, pero este si lo hacemos bien, ya queda un vídeo espectacular. Y a Ya. mí es de los que más me gusta, siempre es de los que más intento captar cuando voy en este tipo de movimientos. Además es un movimiento que, independientemente de que sea un dron u otra cosa, es súper buscado, tanto en cine, por supuesto. De hecho, este ejemplo que he comentado de Licorice Pizza, pues gran parte de la película está con esto de los travelings imitando esto. Pero Ujú. también, por ejemplo, Dani es el plano de los 100 metros lisos. Los 100 metros lisos va una cámara Ya, ya, en un ya, sí, palo sí. a la misma velocidad para conseguir esto, porque es que es Ya. espectacular. Justamente es lo que iba a decir, o de los galgos o Sí, pues lo caballos. mismo. Yo el reel más impresionante que he visto, hablo mucho de reels porque en el mínimo tiempo ves, podemos decir, la producción más espectacular o los vídeos más espectaculares, ¿vale? Y había uno de un caballo que encima era en cámara lenta, calle, y era unos movimientos, los músculos del caballo lateralmente y la jinete iba pam, pam, pam. Y fue bestial. Y bueno, también en videojuegos, justamente también es el GTA, ¿vale? Cuando coges el coche, tienes una de las vistas que Es es verdad, lateral, no sé si Calle te acordarás. Y también mola para muchísimo. disparar, Tú vas recto, bueno, te puedes ir pegando, porque claro, como la cámara no es por detrás, no ves quién viene de frente, pero hay una serie de cámaras cinematográficas en los juegos que te sacan un poco. Justamente también en Skylines, en Cities Skylines también hay este tipo de cámaras, que eso lo tenemos que hablar, Calle, un día de los videojuegos de creación de ciudades, cómo están mejorando infinidad y cómo hay paquetes de texturas que puedes prácticamente hacer planos increíbles. Mucho mejor que con los de Google Earth. Y bueno, este era un paréntesis. Pero bueno, increíble. Hacer lo que has dicho, segmento lateral es bestial, solo que hay que tener en cuenta lo que has dicho, las ramas y cualquier cosa. Así que tenemos que mirar muy bien dónde lo estamos haciendo, sí. de hecho, en el GTA, esta cámara lateral, que yo creo que había que darle al L1 o al Sí, sí, R1 sí. o alguno de esos, era para disparar. Para disparar por la ventana, no Ah, podías sí, 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 disparar sí. hasta que no ponías la cámara lateral. Pero es lo que tú dices, ¿qué pasaba? Que no veías y al final era un momentillo. Como estés Sí, sí, mucho claro. rato con esa cámara, te chocabas o te ibas, porque claro, al final. Y es lo que nos puede pasar aquí, Dani, que realmente es un plano que sí que aumenta también la peligrosidad. Tenemos que estar muy atentos. Y además es un plano que en personas no queda mal, pero tampoco queda muy, muy bien si lo comparamos, por ejemplo, como quedaría persiguiendo pues, un caballo, como ha hecho Dani, un coche, sobre todo, que es lo más simple, porque eso sí que es un planaco, que dices, ostras, estoy persiguiendo un coche a 30, 40, lo que sea,
lateralmente, que esto ya no es que me hagan falta varias personas, que me hace falta un equipo de grabación con su, si no hay un dron, quiero decir, con su traveling, con su operador de grúa, con todo eso, y lo tengo aquí con mi Mini 2, por ejemplo, que cuesta muy Ya, poquito, así que eso es una locura. ya. Justamente ahora me viene a la cabeza, Calle, el Cinema 4D, el nuevo Ronin 4D que ha sacado Sí, DJI, pues la promoción de que hacen mucho hincapié en el kit para grabar otros coches deportivos. Pues ahí tienen un armatoste. Quieren grabar un coche deportivo, imaginemos, ¿no? Pues tienen otro coche donde se ponen al lado y tal. Y pues aquí ya, tienen sí. una inversión enorme, como bien tú has dicho. A lo mejor es un equipo de 4 o 5 personas más el que conduce y tal. Y con un dron podríamos hacerlo súper, súper barato. Obviamente ellos Sí, ya lo han hecho, ¿no? Sacamos muchísima calidad de una cámara como la Ronin 4D. Creo que es la Ronin 4D, ¿no, Calle? Sí, sí, ¿no? sí. Y, y bueno, con eso me quiero referir que si tienes la posibilidad de hacer una salida, ¿no? Con tu coche y puedes hacer estos planos, porque obviamente si tienes la oportunidad de que alguna marca te dice, hazme un vídeo de publicitario, pues a lo mejor tienes un presupuesto de 20.000, 30.000 euros o más, pues claro, ahí ya pues alquilas lo que haga falta y no hace falta un dron. Pero, por ejemplo, si queremos simplemente hacer este plano y luego salirnos un poco, darle altura a 3 4 5 6 7 metros, obviamente eso con un Ronin 4D no lo vas a poder hacer. Ahí ya tendrías que tener otro tipo de dron que pudiera montar el Ronin 4D. Y es que es eso, es que con el tema de los coches calle es un tema increíble, ¿no? Porque puede levantar el dron hasta 120 metros y es que puedes hacer planos de cualquier coche, ¿no? Ahora me acuerdo lo que hicimos cuando fuimos a la sierra, ¿no? Con el Megane, Muy claro. bien. Sí, sí, sí. Bueno, se asemeja más a eso que hicimos cuando estuvimos en el río intentando coger tu Ah, coche con el de Twingo. forma lateral. Sí, sí. Se asemeja más a eso. Que claro, que tú que estás súper atento. Ya. Además, vino la policía a lo de siempre, a molestar. Bueno, en fin, A cosillas que no venían observarnos. a caso en este vídeo. Pero se asemeja más a eso. Además, justo esto que has dicho de grabarlo con un coche, hay un vídeo en el canal de Chris Howe, que se llama así, con H, Chris Howe, que es el amigacho de Peter McKinnon, Ujú. que tiene un vídeo. Él lo hace no para comprarlo con drones, sino con gimbals baratos. Gimbals baratos versus esto que dices tú, que es un equipo de grabación, que hay empresas que solo se dedican a eso. Ujú. Y para empezar tienes que comprarte un coche, que no puede ser cualquier coche, porque en este Ya. caso era el 4x4 Mercedes, porque es un coche que tiene que estar preparado para todo. Entonces, era ya un coche de $50.000, ya empezamos mal. Luego modifícalo. Haz todas esas modificaciones, que significa meter una grúa cinematográfica en el coche, que se pueda operar dentro del coche, además. O sea, Sí, las sí, sí. modificaciones ya era un pastizal, que además luego eso tienes que homologarlo. Más pastizal. Y luego meterle la cámara, que evidentemente hacer eso, pues no vas a meterle cualquier cámara, le metes una cámara de 20.000 euros por lo menos, ¿no? Claro. Y claro, y él dijo, pues yo voy a hacer lo mismo con un Ronin o sea, con un gimbal pequeño y mi Sony A7S3 y con un coche cualquiera se asomaba por la ventana y lo hacía, ¿no? Entonces, lo que él quería decir es un poco lo que estamos diciendo nosotros. Con un dron no vas a conseguir la misma calidad, tampoco Claro nos que no. engañemos, pero sí que lo puedes conseguir infinitamente más barato, mucho más rápido y ágil, no tienes que hacer nada de parafernalia, súper rápido y sin que te haga falta nadie más, estás tú solo. Ujú. Así que 7 descubrimiento. ¿De qué vamos a descubrir hoy con nuestro dron? Este es uno de los planos que a mí más me gusta. Ya estamos complicando la cosa, ¿eh? Ya estamos al 7. Y se Ujú. trata de un movimiento complejo porque tenemos que estar moviendo el dron y también el gimbal, ¿vale? Vamos a ya a entrar aquí en movimientos avanzados, nada más ni nada menos. Y la gracia es que el plano empiece mostrando una cosa y acabe mostrando otra. El ejemplo más clásico es, por ejemplo, en una montaña que estamos escalando o en una orilla de la playa, que el dron empiece grabando, por ejemplo, la arena, es decir, Ujú. a una altura no muy alta, con la cámara, con el gimbal un poquito inclinado hacia abajo, no 90 grados hacia abajo, pero unos 40-45, y que conforme nosotros avanzamos hacia adelante con el dron, la cámara empieza a subir para descubrir, para que empecemos viendo arena y para que acabamos viendo el mar y bueno, el horizonte y todo eso, ¿no? Este plano, que tiene muchas aplicaciones, puede ser lo mismo pero que el dron yendo hacia atrás y descubrirlo, o que sea hacia atrás y el gimbal bajando. Hay muchas variaciones, pero se trata siempre de lo mismo. Movimiento en un eje del dron y movimiento hacia arriba o hacia abajo del gimbal. Y es de mis favoritos. Esto queda, Dani, espectacular.
tener esta opción ya, ¿no? Complicando que todo el mundo es lo que empieza, no, yo estoy izquierdo, yo estoy derecho, gimbal, ¿y por qué no tengo más opciones? Si no, voltereta, flap y lo Ahí que haga está. falta, ¿no? Y en nuestro caso, pues ya sería, ¿no? El séptimo, como bien has dicho, y ya empieza pues a complicarse un poco lo más, que seguramente casi todo el mundo lo primero que quiere hacer es eso, tocar para aquí, para allá, porque, ¿no? Cuando estuviste con Pau y con Marcos y con Tony, enseguida empezaron a hacer ya cosas ahí, que si el gimbal, que si joystick izquierdo, si. La gente normal con los drones me da la sensación que siempre se quiere complicar. Sí. Sí, tú les explicas, con esto se hace esto, con esto otro, y ya empiezan a tocarlo. Y yo les Ya, decía, a ver, nos atrevemos, y te ayudo, y te asesoro, y a ver si lo sacamos. Pero fíjate, haz un traveling frontal hacia adelante, verás qué guay. Tocando solo un joystick. Dime ya. eso sin un dron, ¿cómo lo haces? Sobre el mar o sobre. Porque claro, todo esto que estamos hablando, Dani, pensando en la montaña, pero imagínate que estamos sobre el mar. Ya da igual que pienses que venga uno con el gimbal o con. Ya es imposible directamente. Es o con dron o con nada. O con un barco o algo así. O sea, más complicado encima. Ya Ya. te digo, son cosas que a veces no lo pensamos. Porque es lo que tú dices. Pues, voy a hacer órbitas tocando el gimbal. Que yo sé que a todos os gusta. Y por eso es una cosa que trabajamos muchísimo en nuestro curso de introducción al pilotaje con drones. Pero la gran mayoría de planos yo creo que tienen que ser planos simples, que nos requieran pocos intentos y poca batería. Porque si vamos a un lugar, voy a hacer la órbita más complicada en ascensión, bajando el gimbal, se puede hacer. Pero lo más normal es que necesites mucha batería. Y a lo Ujú. mejor la consigues y te queda un planaco, pero has gastado 2 baterías para ello. Y luego te queda una batería para todo lo demás. Y a lo mejor merece la pena que con una batería asegures todos los planos sencillos y luego ya con lo que te quede, juega a la ruleta rusa si quieres, pero que no sea al revés, porque entonces ya les pasa a muchos. Yo haciendo un spot de un tobogán acuático, o sea, de un parque de atracciones, fui a hacer un trabajo que inicialmente le había tocado a otro y le pasó eso, que por querer hacer los planos complicados y tal, es que da igual que tengas 8 baterías, al final se te acaban. Si no te las gestionas bien, se te acaban, ¿no? Claro. Así que ese sería un poco lo que conseguiríamos. Y también un poco el que viene ahora, Dani, que yo creo que es de tus favoritos, el ascensor, ¿eh? Este, Sí. este plano, ¿qué conseguimos con este? Pues yo creo que conseguimos algo que realmente me transmite que es eso, como si fuera estar dentro de la historia. Y bueno, es cierto que es difícil de que salga la primera ahí perfecto, pero como bien siempre recomendamos, la cuestión es tenerlo todo bien escrito. Queremos contar una historia, pues aunque hagamos tres de estos movimientos súper increíbles, pero tenerlos y repetirlos, ¿no, Calle? Y pues creo recordar o que lo hicimos sobre todo cuando hicimos el vídeo de la universidad, que hicimos con Muy el bien. Mini 2, que lo comparábamos con el tuyo. Y la verdad es que es uno de los planos, ¿no? Podemos decir, de los movimientos más interesantes que creo yo que se pueden hacer con un dron. Totalmente. De hecho, si pensamos en un dron como una herramienta de trabajo y pensamos en cuáles son sus puntos fuertes para explotarlos, este movimiento tiene varios de esos puntos y para mí es un movimiento que yo cada vez que lo veo, aunque sea un movimiento lento, de hecho casi lo prefiero lento, es un Ujú. movimiento que estamos subiendo el dron, es decir, el dron hace como un ascensor y a la vez con el gimbal estamos cabeceando un poco para que eso que queremos destacar no se nos pierda, o sea, que no se vaya del plano, sino que siempre estemos manteniendo esa inercia para que estemos apuntando siempre, pues si es una casa a la casa, si es un árbol al árbol, lo que sea. Es un plano que, por ejemplo, para casas, dimensionamos la casa una barbaridad. Entendemos perfectamente cómo es de grande, porque ya no es esta imagen y ya está, sino que es esta imagen mientras lo de detrás se mueve y lo estamos viendo en distintas perspectivas, todo eso en un único plano. No tenemos que hacer 3, 4 planos para mostrarlo solo en un único plano. Dimensionamos perfectamente al momento lo que sea, la casa, el árbol, lo que sea, y nos servirá tanto para mostrarnos a nosotros, si nos grabamos a nosotros, como el entorno que nos rodea. Es un poco el objetivo, es ubicar. Estamos, por ejemplo, en la cima de la montaña. Empezamos con el dron bajito, incluso más bajito que nosotros, que vaya subiendo mientras la cámara nos sigue a nosotros y vamos, ese es un plano espectacular, eso es de los mejores planos que se puede hacer con un dron y quiero hacer hincapié en que nos hará falta experiencia y varios intentos. De hecho, alguna vez que hemos quedado con algún suscriptor y hemos volado juntos, les ha Ujú. sorprendido que hasta a mí mismo me ha costado clavarlo porque que quede perfecto no es fácil y no pasa nada. Tú puedes tener la mayor experiencia del mundo, pero si te hacen falta
Tres intentos, no pasa nada, porque al final son cosas que estamos tocando varios ejes, el gimbal, y es normal que nos cueste un poquito. Así que ya digo que que nadie le dé reparo repetirlo hasta que quede perfecto. Totalmente de acuerdo, es que al final repetir, está claro que en nuestra educación, ¿no, Calle? Pues siempre nos han dicho de que repetir es algo como si fuera de que tienes que hacerlo todo a la primera, si no, no eres el mejor. Y entonces, que no nos engañen, que realmente cuando hablamos de repetir es lo que hay cuando uno quiere sacar pues el máximo rendimiento, ¿no? Sobre todo a esta herramienta, porque sería una tontería, bueno, una tontería no, tener un dron y por no repetir, no optimizarla o no sacarle todo el provecho. Entonces, totalmente de acuerdo. De hecho, aquí yo creo que tenemos que fijarnos otra vez más en el cine. Y quiero daros dos ejemplos. El primero es David Fincher, que es un director de cine, por ejemplo, de Seven, bueno, de un montón de películas muy, muy buenas. Y él es un enfermo de la repetición. Aunque ya lo tiene bien, repite, ¿no? Y le preguntaron, ¿cuál es tu récord de repetición en una escena? Y él dice siempre, a partir de la 27 dejo de contar, ¿no? Porque es en plan la exageración máxima. En el otro lado, bueno, y esto significa que es un director que sus películas son obras de arte y, bueno, si entráis en IMDb, pues os vais a sorprender muchísimo. Ya. Y luego en otro lado tenemos, por ejemplo, a Woody Allen, que Woody Allen ha sido reconocido, bueno, evidentemente porque es un súper artista, pero sobre todo porque hace una película al año, durante muchos años ha conseguido hacer eso. Y esto hablando de esta cosa, Javier Bardem, que trabajó con él, Ujú. y se dio cuenta de que es que él lo hace a la primera. Que es que aquí quiero un atardecer, no hay atardecer, pues bueno, pues en amanecer, pam, y a la primera. Y que muchas veces hasta los mismos actores, que en este caso eran Javier Bardem y Penélope Cruz, le decían, por favor, déjame hacer una más, déjame probarme un poquito más, déjame probar esto, y no, ya se me ha ido la iluminación a la siguiente localización, así que nada, es una. Entonces, Ya. claro, son dos formas distintas que yo no voy a criticar, pero para encontrar la máxima calidad hace falta machacar y machacar, y en el cine, pues evidentemente se hace, porque es que cuando se te van los actores ya no lo puedes hacer. Eso lo haces cuando Totalmente. los tienes o no lo puedes hacer. Así que sí que es importante, chicos, que siempre y cuando no nos atasquemos, si estamos haciendo algo muy complicado y llevamos 15 intentos, ya nos vamos a quedar sin batería, pues dejamos ese plano, a lo mejor aún no es mi momento para hacer este tipo de planos y me voy a hacer otros, pero 3 4 repeticiones seguro que sí que nos va a venir muy bien. Totalmente. Ofuscarse tampoco sería el objetivo porque puedes quemarte a ti mismo, frustrarte, que es lo peor. Y sobre todo si hay gente a tu alrededor que no tiene ese objetivo. Por ejemplo, entiendo yo que habrá gente que cuando trabaja con el director que comenta Calle que tiene la broma, ¿no? De que repite todo 27 veces o más. Pues puede que haya gente que no tenga los mismos valores o su mismo objetivo, esté cambiando horas por dinero. Ya sabemos que su objetivo no sea ser el mejor de los mejores, sino contar una historia. Pues Mm. puede que haya conflicto. Obviamente Y entiendo yo que en lo estos hay, claro. niveles de profesionalidad todos saben con quién trabajan, pero como bien ha dicho Calle, no se puede criticar. Al final, pues cada creador de contenido, que como un director pues es el que podemos decir lleva la batuta, pues estás bajo su pirámide, podemos decir, es el que manda, es el que decide, por eso es el líder, el CEO del proyecto. Así que bueno, pues cada uno trabaja con quien cree conveniente y luego pues están el producto final y si uno pues puede llegar a convencer a más gente para que vayan a ver la película y conseguir más recursos o mejores notas, pues ahí es donde al final tenemos que tener en cuenta que para este tipo de profesionales es una forma de vivir y están trabajando y luego pues cobrarán en base a lo que la película se vea. Así que no sé. Supongo que me encantaría hablar de esto, Calle, también más alargadamente, porque hoy se nos está haciendo un podcast largo, pero vale la pena, ya llevamos 50 minutos. Pero estaría muy interesante también hablar de esto, ¿no? De que cuando hasta ahora pues nosotros creamos contenido y YouTube pues no sabemos bien si va a funcionar o no, y en el cine es prácticamente igual, aunque obviamente están las modas y tal, pero hay veces que es eso, tener una muy buena marca, ser considerado el mejor director y una persona súper brillante y que hasta que no te sale como tú realmente quieres no paras, pues hace que luego la gente tenga muchas ganas de ir a ver tus creaciones. Pero bueno, Puede como ser, bien he puede dicho, ser. lo hablaremos en una siguiente, pues como podcast o cuando sea, porque creo que es un tema muy interesante. Así que, tip 3 Cayetano, filtros ND. Lo hemos dicho por activa por pasiva. No creo que nadie se esté sorprendiendo de que Dani y Cayetano hablen de filtros ND, pero llegados a este punto hay que destacar que evidentemente sí. Si queremos que todos estos planos tengan su máxima calidad,
pues Ujú. Fitos ND, ya sabéis que con ello vamos a conseguir el aspecto que se busca en el cine, nosotros lo podemos conseguir con nuestro dron, ya con eso os tenía que haber convencido y ya podemos empezar a trabajar al doble de shutter speed y de frames por segundo y con eso conseguiremos el enfoque de movimiento, motion blur, y eso nos aportará dinamismo, nos aportará fluidez, no vamos a ver cosas raras de que los planos empiecen a verse un poco así como gelatinosos y con ellos, aparte de todos los movimientos que hemos visto que van a mejorar un montón, sobre todo estos dos últimos van a ser ya pues lo sublime, ¿no? El número 9, que evidentemente hemos dicho que vamos de más flojito a más complicado, pues ya estamos en el 9, este es complicado, y tenemos la famosísima, chicos, órbita lejana, Ujú. que es un movimiento que nosotros siempre que vamos a algún lugar lo hacemos, aunque no nos haga falta lo hacemos, porque es un movimiento que, aunque no hagas la órbita entera, que eso sí que puede ser a lo mejor muy complejo, pero todo lo que hagas está muy bien. Que tú haces media órbita, ya tienes un plano ahí que te sirve tanto esa media órbita para hacer luego una aceleración, una speed ramp o lo que sea, como una pequeña porción de la órbita, porque ya es un movimiento súper polivalente, súper dinámico, en el que está, bueno, pues todo lo que sale en la pantalla está saltándote a los ojos. Ujú. Y bueno, nosotros siempre lo hacemos, siempre lo seguiremos haciendo y es un plano, pues que evidentemente, si pensamos en qué es capaz de hacer un dron, pues posiblemente el dron esté hecho para cosas como esta. Totalmente. Al final es uno de los planos que está automatizado desde el principio, diría yo, órbita lejana, ¿no? O órbita cualquier objeto. Y la verdad es que si la haces manualmente tienes muchísimo más control, puedes hacer infinidad de cosas. Y desde mi punto de vista, también una vez ya empiezas a controlar los dos joysticks, es bastante accesible, ¿no? Obviamente no, como ya está el 9, así que no es algo fácil, es más, lo recomendamos que primero probéis todos los demás, pero como bien dice Calle, es un movimiento que hacemos siempre. Y muy vinculado con este, pero incluso ya un poquito más difícil, es decir, ya el último paso de dificultad es la órbita, pero en este caso órbita baja, es decir, muy bajitos y con efecto parallax o paralaje. Ujú. Y esto significa que, y ya pensando sobre todo en esos tips que hemos visto, de piensa en el dron como equipo de grabación, piensa en el dron como un gimbal, piensa en el dron como una herramienta, pues esto es el ejemplo máximo de que un dron puede ser algo más que vuela a 120 metros y ya está. Podemos, bueno, seguramente es el movimiento más difícil, esto lo Ya. reconozco, no os voy a engañar aquí porque tampoco tenía sentido, es el número 10 por algo, pero también es el más épico. Este es el movimiento que en muchísimas películas se pone cuando sale el héroe, cuando sale Will Smith del coche de dos policías rebeldes, le ponen este plano, porque esto es épico máximo. Y lo que tenemos que hacer es una órbita en torno a nosotros, es decir, nosotros situarnos, por ejemplo, en la cima de la montaña, sería un buen ejemplo, o en algún lugar un poquito elevado, y hacer que el dron esté a nuestra altura o incluso más bajito, incluso que esté más bajito y con el gimbal un poquito hacia arriba, más arriba que los 90 grados, y ahí muy lentamente con el modo cine, sin ninguna prisa, empezamos nuestra órbita y tenemos que conseguir que el fondo se mueva más rápido que el sujeto si hacemos bien la órbita se va a quedar en el centro, mientras que todo lo que está en el fondo va a estar moviéndose y eso aporta un dinamismo que por algo las películas lo utilizan siempre que pueden y bueno, es un planaco. Vamos, esto si te Ya. sale bien, Dani, esto es un planaco. Un planaco. Y justamente, Calle, me viene a la cabeza el reel que hicimos allí en la playa, que venía por todo el tema de que en TikTok un creador de contenido Ah, justamente cogía su Mavic Zoom, Mavic 2 Zoom, que tiene Calle, y bueno, hacía este movimiento mini baile mientras sonaba la canción de Justin Bieber. Y la verdad es que empieza ya a bailar. Y es lo que dice Calle, mientras el fondo se mueve súper rápido, pues él se va moviendo y está la imagen súper nítida. Y detrás pues se ve todo el movimiento. Y ha triunfado tanto que no sé si lo habrá hecho con 50, 60 personas, influencers, famosos, llámale como quieras. Y todos sus vídeos, sobre todo los principales, los primeros que hizo, creo que han llegado a 10 millones de visualizaciones. Una sí. auténtica borrada para un vídeo que dura, pues eso, 5, 10, 15 segundos como mucho. Así que imaginaros, como bien dice Calle, pues eso, esta órbita baja es la más compleja y creo que hay un movimiento también automatizado en el zoom, creo recordar, y todo esto pues obviamente pues todo es mucho, podemos decir, luego lo puedes trabajar mucho mejor en edición, porque él todo lo editaba luego en Premiere, este influencer, este TikToker, y si lo hacemos nosotros en cámara lenta y tal, luego pues podemos darle velocidad en postproducción y genial, Calle. La verdad es que es algo que se nota. Realmente en TikTok, ¿no? Puedes detectar este tipo de influencias o de que se pueden encontrar y la verdad que está genial. Sí.
este es un plano que si tenemos la oportunidad de meter un zoom, como dice Dani, queda mucho mejor aún, porque vamos a hacer que lo del fondo se mueva aún más y el dinamismo sea aún mayor. Y entonces, por ejemplo, esto lo hemos intentado hacer con el Mavic 3, que ya sabéis que estamos un pelín tristes por su zoom, pero sí que es cierto que cuando encuentras esa calidad buena de zoom óptico, sí que es un movimiento que es muy difícil que consiga. Bueno, muy difícil no, es casi imposible conseguirlo con un dron que no sea el Mavic 3. Y bueno, pues ya digo, es un plano que cuando lo ves dices, esto es un planaco. El que manejó esto, tanto de composición, tanto de manejar un dron, tanto de contar historias, pues sabe lo que se hace, ¿no? Así que bueno, este es ya el número 10, Dani, pero tengo un último tip. Bueno, tenemos un último tip, que es, Dani, no dejes de formarte. Qué cosa más interesante, ¿no? Hoy en día, gracias a todas las plataformas que tenemos, pues podemos estar aprendiendo día a día. Hoy el que diga, no, solo se aprende en el instituto, en la universidad, pues ni más lejos de la realidad. Hoy en día tenemos plataformas como... ¿Cuál, Calle? ¿De qué plataforma nos vas a hablar hoy? Yo siempre digo que, por ejemplo, en YouTube ¿Sí? es donde seguramente más información haya. Sí. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Lo malo de YouTube es que puedes tardar muchas horas en encontrar ese contenido de valor, por decirlo de alguna forma. Entonces, Ya. bueno, en YouTube está, aunque a lo mejor es un poquito más complicado. Yo he aprendido mucho en mi carrera viendo vídeos de otros pilotos, viendo influencias, estudiándolas bien. Ojo, no hace falta copiar. No, yo, de pasar esto a copiar, yo siempre digo, si haces una foto, porque si vas a hacer la foto que ha hecho otro, pues no cuesta nada decir, mira, pues he hecho la foto inspirándome en la composición de este, ¿no? Para mí eso es compartir y es crecer también, pero bueno, eso es otro tema. Pero sí que es cierto que viendo a otros creadores, yo he aprendido mucho y me he retado mucho a mí mismo para conseguir metas, y eso también es importante. Y por nuestra parte ya sabéis que tenemos nuestra academia, que si decides darnos ese voto de confianza, vamos a hacer todo lo posible por ayudarte, asesorarte, guiarte, hacer que no te sientas solo y compartir un poco ese aprendizaje con todos nuestros cursos, que ya tenemos un montón. Además, estamos en un momento muy dulce de la academia porque vamos a empezar a meter ya muchos cursos de profes externos, expertos en diferentes materias, y en las próximas semanas se van a empezar a ver en nuestra plataforma y estamos muy, muy contentos por ese momento. Así que yo creo que bueno, pues es un gran momento para aprovecharlo. Totalmente, señores. Es siempre un placer que la comunidad crezca y sobre todo con gente que tenga ganas de seguir aprendiendo. Como bien ha dicho Calle, YouTube está repleto de contenido de calidad, pero sobre todo al final es un poco también filtrar por la publicidad, ya sabéis, no hace falta que os cuente. Y es un poco más también, ¿no?, distraer. Aquí podemos decir de que nuestro objetivo es como crear la universidad del futuro, ¿no?, donde todo el mundo pueda acceder por 10 euros al mes y que el tema del precio no sea pues la barrera, como estamos viendo cursos de 2.000 euros, 3.000, 4.000, 5.000 euros para utilizar el dron y demás, hasta de 10.000. Y claro, nuestro objetivo ya sabéis que es crear el mejor contenido audiovisual desde la perspectiva aérea, gracias a los drones. Todos los movimientos que hemos dicho pues tratan de ello, y la verdad que estamos súper contentos de poder estar creando esto y esperamos de que todos los que queráis probarlo, pues ya sabéis, 10 euros al mes y nada, y espero que vernos dentro. Así que nada, Calle, por mi parte, nos despedimos. Pues chicos, chicas, como siempre un placer. Nos escuchamos tanto en Spotify y todas las plataformas de podcasting, como también nos vemos ahora en YouTube con nuestros video podcast. Así que por mi parte, chicos, como siempre, un abrazo y hasta el siguiente vídeo. Un saludo, drones. Chao, chao.